Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 133 de este podcast, el último episodio de nuestro especial de septiembre, que como ya es tradición, saben que ya hemos contado miles de casos mexicanos relacionados con crímenes que han ocurrido en México. Hoy les hablaré de una secta religiosa que existe en México, que un líder está en la cárcel, pero aún así tiene seguidores. Pero recordemos algo, las organizaciones católicas usan la fe de las personas para controlarlas y manipularlas para su beneficio personal. En México existe una organización religiosa que, a pesar de que su líder cometió crímenes y está en la cárcel, sigue ganando seguidores e influencia en el gobierno mexicano en la actualidad. Este es el oscuro caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, una secta súper horrible que volvió al ojo público por nueva información sobre su líder. Ahora que escuchen todo este caso, y si hay gente de la Luz del Mundo, pues que siga escuchando, porque saben que lo que decimos es verdad y verídico, todo está en los registros públicos. Pero antes de hablar de su historia y fundación, veamos por qué se llama así. El nombre completo de la iglesia en español es Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. El nombre de la iglesia se deriva de dos pasajes de la Biblia, Timoteo 3:15 y Mateo 5:14. En Timoteo 3:15 dice: pero si tardo mucho para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no os puede esconder. Bueno, ahora sí, vayamos con la historia, ya que sabemos por qué se llama así. Todo empezó con Eusebio Joaquín González, quien nació el 14 de agosto de 1896 en Colotlán, Jalisco, México. A temprana edad se unió al ejército constitucional durante la Revolución Mexicana. Mientras estaba de permiso con su padre en Guadalajara en 1920, conoció a Elisa Flores, también de Colotlán, con quien más tarde se casó. Mientras estaba destinado en el estado de Coahuila en 1926, entró en contacto con predicadores bajo los seudónimos Saulo y Silas, por Saúl y Silas del Nuevo Testamento, dos predicadores ascéticos de la Iglesia Cristiana Espiritual. Sus enseñanzas prohibían a sus seguidores mantener una buena higiene y usar ropa normal. Sus verdaderos nombres eran Antonio Muñez y Francisco Flores, y se habían convertido en predicadores solo 2 años antes. Las fuentes sobre sus vidas son secundarias y a menudo se contradicen. Según Gatziola, estos dos predicadores causaron escándalos entre los primeros pentecostales apostólicos. Predicaban sobre profecías, visiones y sueños que, según afirmaban, les otorgara autoridad espiritual en lugar de la Biblia, y que esta generalmente no se leía en México desde principios del siglo XX. Sin embargo, el obituario de Eusebio Joaquín González en el periódico Crónica Jalisco afirma que Eusebio comenzó a asistir a las reuniones de predicadores llamados Saulo y Silas, convenció a su esposa para que los acompañara. La actitud y las costumbres de estas personas sorprendieron a Eusebio. No bebían, se trataban con el máximo respeto, estudiaban la Biblia y ponían en práctica las palabras de las Sagradas Escrituras. Después de ser bautizado por los dos predicadores itinerantes, Aarón Joaquín renunció al ejército y junto a su esposa se convirtieron en trabajadores domésticos de los dos predicadores. La historia de múltiples fuentes religiosas, es decir, la Luz del Mundo, la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual y el Buen Pastor, coinciden que alrededor de su conversión, o poco después, Aarón Joaquín había conocido al pastor pentecostal unitario Francisco Borrego, el hombre al que llamaba su padre de la fe.
por haber instruido en la doctrina, en particular el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Según vida y obra del apóstol Aarón Joaquín, de La Luz del Mundo, sacada en 1997, se había convertido en la Iglesia Apostólica de la Fe de Cristo Jesús. Sobre el nombre del movimiento de Borrego, recordaron testigos de un libro de la Luz del Mundo, dijo: Francisco Borrego, quien era una pregunta deliberada del señor Joaquín sobre el origen y significado social de esta organización, su respuesta fue que esta comunidad se conocía como Iglesia Cristiana Espiritual. Esta explicación fue la que dio Joaquín cuando los miembros de la iglesia en Guadalajara le preguntaron sobre su afiliación. José María González lo volvió a contar en su introducción en 1956 a la Constitución de la Iglesia del Buen Pastor, después de separarse de lo que se convertiría en la Luz del Mundo. Pero durante la década de los años 20, México atravesó un periodo de inestabilidad bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, que buscaba limitar la influencia de la Iglesia Católica para modernizar y centralizar el Estado dentro de las esferas religiosas de la sociedad mexicana. En protesta contra las políticas de Calle, la Iglesia Católica suspendió todos los servicios religiosos, lo que provocó un levantamiento en México. Este levantamiento, o Guerra Cristera, como se le conoce, duró de 1926 a 1929 y resurgió en la década de los 30. El 6 de abril de 1926, Aarón Joaquín tuvo una visión en la que Dios cambió su nombre de Eusebio a Aarón y le dijo que abandonara Monterrey, donde él y su esposa servían a Saulo y Silas. En su viaje, predicó cerca de las entradas de las iglesias católicas, enfrentándose a menudo a la persecución religiosa, hasta que llegó a Guadalajara el 12 de diciembre de 1926. Las guerras cristianas impactaron tanto a las congregaciones como a los predicadores católicos y no católicos, especialmente a los movimientos evangélicos. Pequeños movimientos fueron atacados por el gobierno y los cristeros, lo que generó un ambiente hostil para la obra de Aarón Joaquín. Mientras trabajaba como vendedor de zapatos, Aarón Joaquín formó un grupo de 10 fieles que se reunían en el apartamento de su esposa. Comenzó a construir la jerarquía de la iglesia, instituyendo a las dos primeras diaconisas, Elisa Flores y Francisca Cuevas. Más tarde encargó el primer ministro que supervisara 14 congregaciones en Ameca, Jalisco. Durante estos primeros años, finales de la década de los 20, Aarón Joaquín viajó a los estados de Michoacán, Nayarit y Sinaloa para predicar. En 1931 se celebró la primera Santa Cena para conmemorar la crucifixión de Jesús. La iglesia se reunía en zonas rurales por temor a las quejas de los vecinos católicos. La urbanización contribuyó con migrantes del campo que agregaron un número significativo de miembros a la iglesia. En 1934 que se construyó un templo en el sector Libertad en la zona urbana de Guadalajara y se animó a los miembros a comprar casas en el mismo vecindario, estableciendo así una comunidad. El templo fue registrado como la Iglesia Cristiana Espiritual, la iglesia en la que Aarón había sido bautizado, pero Aarón Joaquín afirmó haber recibido la palabra de Dios en la dedicación del pueblo, diciendo que era luz del mundo y que era la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia usó este último nombre para identificarse. En 1939 se mudó a un nuevo lugar de reunión en la calle 12 de octubre en San Antonio, en el sureste de Guadalajara, formando su segunda comunidad pequeña, que estaba poblada principalmente por sus miembros. La comunidad se formó para escapar de un ambiente religioso hostil. No fue diseñada como una sociedad igualitaria. En 1937, la Luz del Mundo se separó oficialmente de la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual, sucesora de la Iglesia Cristiana Espiritual y del Consejo Mexicano de la Fe Apostólica, un movimiento nacido de la confusión de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Un hombre llamado Francisco Borrego, el pastor general del movimiento, en ese momento quería conocer la doctrina que predicaba en Guadalajara. Sus desacuerdos con Aarón llevaron a división debido a dicha doctrina. Esto lo mencionaría José María
María González R. en su escrito de 1956 sobre la breve historia de la luz del mundo. Antes del cisma de 1942, en la introducción de la Constitución de la Iglesia del Buen Pastor, el nombre de la iglesia fue cambiado a Iglesia Cristiana Espiritual de la Luz del Mundo para designarla en su denominación anterior y permanecería como el nombre legal de la Luz del Mundo hasta la década de los 90. En 1938, Aarón Joaquín regresó a Monterrey para predicar a sus antiguos compañeros. Allí se enteró que había sido bautizado según la forma trinitaria y no en nombre de Jesucristo como predicaba. Su rebautismo en el nombre de Cristo, a cargo de su colaborador Lino Figueroa, marcó la separación de Aarón Joaquín del resto de la comunidad pentecostal. En agosto de 1942, durante su cisma más significativo, al menos 250 miembros abandonaron la Luz del Mundo. Las tensiones comenzaron a aumentar después del cumpleaños de Aarón Joaquín, cuando la congregación en Guadalajara le dio regalos de flores y perfumes y cantos y himnos celebrando su cumpleaños. Habiendo recibido la noticia, esta celebración generó un acalorado debate que culminó con la deserción de 3 congregaciones de la Luz del Mundo, en la Ciudad de México, Cuautla y San Pedro Toltepec, y 2 misiones, en Cuernavaca y Ciudad Madero. Con la mayoría de sus miembros, incluyendo a sus apóstoles, se planteó la cuestión de si su cumpleaños del siervo de Dios, como se hacía llamar, debía celebrarse, junto con la celebración de los cumpleaños en general, según los textos del Nuevo Testamento sobre los banquetes. El libro La Luz del Mundo de 2008, Hechos del Apóstol Aarón, afirma lo siguiente en el capítulo 6, en la sección titulada La División. Y cito: había algunos pastores que desde hacía tiempo querían separarse de la iglesia y habían comenzado a sentar las bases para el argumento de la corrupción de Aarón con la siguiente arenga. ¿Por qué el hermano Aarón acepta que le canten himnos en honor a su cumpleaños? ¿Por qué acepta flores? ¿Dónde en la doctrina se dice que se debe usar corbata? ¿Debe la iglesia de Dios aceptar médicos? ¿No celebrarse los cumpleaños en la iglesia de Dios? Al final los pastores dijeron: ¡qué obra tan perfecta! ¡Qué acto tan maravilloso ha hecho Dios por nosotros! Nos liberó de la impureza, del pecado, de las injusticias, del mal. Por amor a Él dejamos propiedades, familias, bienes. Hemos hecho el bien dejándolo todo por Jesucristo, hermanos. Y si Aarón se corrompiera, ¿consentiríamos su pecado? ¡No! Gritó la iglesia engañada por estos traidores. Y añadieron: seguiremos defendiendo a la santa y pura doctrina hasta la muerte. En la siguiente reunión de la escuela dominical, estos pastores anunciaron desde su ministerio: Aarón se ha corrompido, Aarón se ha corrompido. Las preguntas que lanzaron a la iglesia carecían de fundamentos. Los disidentes tejieron una maraña de argumentos falsos para llegar a la falsa acusación, la deshonra, la confrontación y el ataque al prestigio del siervo de Dios. La antropóloga René de la Torre describió este cisma como una lucha de poder en el que Aarón Joaquín fue acusado de haberse enriquecido a expensas de los fieles. Los disidentes de la iglesia acudieron al periódico local, El Occidental, para acusar a los miembros de la iglesia de cometer inmoralidades con mujeres jóvenes. Aarón Joaquín fue acusado por disidentes de adulterio con una joven, Guadalupe Avelar, alrededor de 1938. Y supuestamente engendró un niño llamado Abel Avelar, más tarde Abel Joaquín Avelar, quien se convirtió en el apóstol de su propia iglesia de Jesucristo como adulto. A quien Joaquín reconoció más tarde en su vida. Según el esbozo histórico de la iglesia del Buen Pastor, Avelar había confiado en los disidentes y se había convertido en parte de ellos. Algunas de las acusaciones tenían como objetivo cerrar un templo que la iglesia usaba con permiso del gobierno. Miembros de la Luz del Mundo atribuyen este episodio a la envidia y ambición de los disidentes y su líder, quienes formaron su propio grupo llamado la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apolo de la Verdad, el Buen Pastor. La Iglesia del Dios Divino, Columna y Baluarte de la Verdad, el Buen Pastor. Bajo el liderazgo de José María González, el pastor de la colonia Vallejo, en la colonia Vallejo, Ciudad de México, con doctrinas y prácticas similares a las de la Luz del Mundo.
Según Gil, su líder es considerado un profeta de Dios. Su líder actual es el obispo presidente Pablo Aguilar Figueroa. En 2010, el Buen Pastor tenía una membresía de 17,700 miembros en México. Entre quienes se unieron al Buen Pastor se encontraba Lindo Figueroa, el pastor que había rebautizado a Aarón Joaquín en 1938. Otros incluyen a los pastores José Isabel Acevedo de San Pedro Toltepec, Vicente Martínez de Cuautla y Domingo Vega de Cuernavaca. La celebración del cumpleaños de Aarón Joaquín, el 14 de agosto, se convirtió en una tradición anual de la iglesia y todos los ministros deberían asistir a la iglesia matriz en Guadalajara, una costumbre que eventualmente se fusionó con la Santa Cena, después de la muerte de Aarón, que antes se había observado alrededor de diciembre, enero para Año Nuevo. En Hechos del Apóstol Aarón de la Luz del Mundo, la Iglesia de la Luz del Mundo, se afirma que Joaquín se le había predicho una prueba a principios de ese año, solo para dar mucho fruto al final. Aarón Joaquín tuvo una visión en julio del 43, donde el bautismo de Figueroa, quien se había pasado al Buen Pastor, fue invalidado y se le ordenó rebautizarse invocando el nombre de Jesús. Toda la congregación también fue rebautizada, ya que no hacerlo conllevaría a la excomunión, ya que ahora Aarón era la fuente de la legitimidad y autenticidad bautismal. Con todo lo que había desafiado afuera, Aarón Joaquín pudo consolidar el liderazgo de la Luz del Mundo. En 1952, Aarón Joaquín compró un lote de terreno en las afueras de la ciudad y lo llamó Hermosa Provincia, con la intención de formar una pequeña comunidad compuesta exclusivamente por miembros de la iglesia. El terreno se vendió entonces a precios reducidos a los miembros de la iglesia. La comunidad incluía la mayoría de las necesidades. Los servicios prestados en Hermosa Provincia incluían salud, educación y otros servicios urbanos que se proporcionaron en su totalidad después de 6 años, en parte con la ayuda que la iglesia recibió de las autoridades municipales y no municipales. Esta dependencia de la asistencia externa para obtener servicios públicos terminó en 1959, cuando los residentes formaron la Asociación de Colonos de Hermosa Provincia, que se utilizó para presentar peticiones directamente al gobierno. Hermosa Provincia recibió el reconocimiento oficial de la ciudad por ser el único barrio que había eliminado el analfabetismo a principios de la década de los 70. El barrio se convirtió en un modelo estándar para la iglesia, lo que ha replicado en muchas ciudades en México y otros países. Aarón Joaquín inició esfuerzos misioneros en Centroamérica y para principios de la década de los 60, la Luz del Mundo contaba con 64 congregaciones y 35 misiones. Para 1964, después de su muerte, la iglesia tenía entre 20,000 y 30,000 miembros repartidos en 5 países, incluido México. Luego vamos con el segundo líder, Samuel Joaquín Flores, quien nació el 14 de febrero de 1937, el menor de 8 hermanos. Se convirtió en el líder de la Luz del Mundo a la edad de 27 años, después de la muerte de su padre. Continuó el deseo de su padre de expansión internacional, viajando fuera de México extensamente. Primero visitó a los miembros de la Iglesia del Estado Mexicano de Michoacán en agosto del 64 y más tarde ese año fue a Los Ángeles en un viaje misionero. En 1970 la iglesia se había expandido a Costa Rica, Colombia y Guatemala. Su primer templo pequeño en Hermosa Provincia fue demolido y reemplazado por uno más grande en 1967. Con el trabajo de Samuel Joaquín, la iglesia de la Luz del Mundo se integró en Guadalajara y la iglesia replicó el modelo de Hermosa Provincia en muchas ciudades de México y en el extranjero. En 1972, la iglesia contaba con aproximadamente 72,000 miembros, cifra que aumentó a 1,5 millones en 1986 y 4 millones en 1993. La antropóloga Patricia Fortuny afirma que el crecimiento de la iglesia se puede atribuir a varios factores, entre ellos sus beneficios sociales que mejoran las condiciones de la vida de los creyentes.
Samuel Joaquín supervisó la construcción de escuelas, hospitales y otros servicios sociales. La iglesia también se expandió a países como Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Etiopía e Israel entre 1990 y 2010. Al final del ministerio de Samuel Joaquín, la Luz del Mundo estaba presente en 50 países. Tras 50 años al frente de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín falleció en su domicilio el 8 de diciembre del 2014. Días después, el 14 de diciembre de ese año, Nazón Joaquín García, el actual líder, el quinto de los 8 hijos de Joaquín, asumió el liderazgo de la Luz del Mundo tras el fallecimiento de su padre. Nazón Joaquín nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara. Anteriormente sirvió como ministro de la Iglesia durante 22 años, durante los cuales fundó Berea Internacional, la división de medios y publicaciones de la Iglesia. Bajo su liderazgo, la Iglesia se ha expandido a 8 países más. Pero ahora se estarán preguntando, ¿en qué creen los miembros de la Luz del Mundo? En los servicios de adoración, los hombres y las mujeres se sientan por separado, con los hombres a la derecha, mujeres a la izquierda desde el punto de vista del predicador. La iglesia no usa instrumentos musicales durante sus servicios de adoración. No se baila ni se aplaude y las mujeres se cubren la cabeza con un velo durante los servicios. Los himnos se cantan a capela. A pesar de esto, los miembros escuchan música instrumental y algunos componen su propia música. Al cantar, todos los congregantes cantan al mismo tiempo para mantener la uniformidad durante sus reuniones. La Luz del Mundo cree que la adoración debe realizarse espiritualmente y solo a Dios. Y por lo tanto, los templos están desprovistos de imágenes, santos, cruces y cualquier cosa que pueda considerarse idolatría. Los lugares de adoración tienen paredes lisas y ventanas amplias y transparentes. La iglesia celebra 3 reuniones diarias de oración durante la semana, con 2 reuniones los domingos y una consagración regular. Los domingos por la mañana, los congregantes se reúnen en el templo para la escuela dominical, que comienza con oraciones e himnos. Casi lo que hacen los cristianos, pero leve. Después de esto, el predicador, generalmente un ministro, preside una charla durante la cual lee la Biblia y presenta el material que se cubría a lo largo de la semana. Durante la charla es común que los miembros de ambos sexos lean sus versículos citando de la Biblia. Al final de la charla se recitan más himnos y oraciones y se dan donaciones voluntarias. Los servicios del domingo por la noche comienzan con himnos y oraciones, después de los cuales los miembros de la congregación de ambos sexos recitan de la Biblia o cantan himnos. Se realiza una charla más corta con el objetivo de profundizar en la charla de la escuela dominical. La Luz del Mundo celebra 3 reuniones de oración programadas cada día. La primera reunión de oración diaria es a las 5 de la mañana y suele durar 1 hora. El servicio incluye una charla para recordar el material visto en la escuela dominical. La oración de las 9 fue iniciada originalmente por Elisa Flores, esposa de Aarón Joaquín. Una feligresa preside la reunión de oración, que incluye una charla. La oración de la tarde es de la misma estructura que la de las 5 de la mañana. Cada reunión de oración se espera que los miembros estén preparados con sus Biblias, himnarios y cuadernos y que se consagren. Ahora, esto es, digamos, de lo que pasa, lo que hacen los miembros. Los miembros de la Luz del Mundo creen que la Biblia es la única fuente de la doctrina cristiana. Es la principal fuente de charlas de ministros y laicos durante las reuniones de oración. Mediante mecanismos organizativos como la escuela dominical, las autoridades eclesiásticas intentan mantener la uniformidad de enseñanzas y creencias en todas las congregaciones. La Biblia es la única referencia histórica que los miembros de la Iglesia utilizan durante los servicios religiosos. Los miembros pueden encontrar rápidamente los versículos bíblicos citados independientemente de su nivel educativo. También se considera la única y suficiente regla de fe para la salvación. La Luz del Mundo enseña que no hubo salvación en la tierra entre la muerte del último apóstol, el apóstol Juan,
alrededor del año 96 después de Cristo y el llamamiento de Aarón Joaquín en 1926. Los miembros creen que la iglesia misma fue fundada por Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, que tras la muerte de los apóstoles la iglesia se corrompió y se perdió. La iglesia de la luz del mundo afirma que, a través de Aarón Joaquín, se restauraría la iglesia cristiana primitiva que se perdió durante la formación de la iglesia católica. Transcurridos estos tiempos, el inicio del ministerio de Aarón Joaquín se considera la restauración de la iglesia cristiana original. La salvación se puede alcanzar en la iglesia siguiendo las enseñanzas bíblicas de su líder. La luz del mundo cree que sus apóstoles son elegidos y enviados directamente por Dios para predicar la voluntad de Dios y la salvación. Cree que Dios llamó a Aarón Joaquín para restaurar la iglesia cristiana primitiva. Aarón Joaquín fue sucedido por su hijo Samuel tras su fallecimiento en 1964. Este último fue sucedido por su hijo Nazón tras su fallecimiento en 2014. Aunque el liderazgo de la iglesia ha permanecido en la familia Joaquín desde su fundación, la luz del mundo sostiene que la sucesión de poder es por llamado divino y no por parentesco. Y sí, cómo no. La luz del mundo enseña que es la única iglesia cristiana verdadera fundada por Jesucristo porque está dirigida por Nación Joaquín, a quien considera el único y verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo en esta era. Los miembros creen que esta autoridad apostólica les permite encontrar la paz, sentirse cerca de Dios y alcanzar sentido a sus vidas desde la esperanza de unirse a Cristo para reinar con Él en la eternidad. La luz del mundo rechaza la doctrina de la Trinidad como la adición posterior a la teología cristiana. Cree en un Dios uno y universal y en Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, en lugar de parte de una Trinidad. O sea, ya ven que la Santa Trinidad es el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Ellos solamente creen en el Dios y en Jesús. A Dios se le adora por esencia, mientras que a Jesucristo se le adora por mandamiento. Además de adorar a Cristo, también adoran a Dios a través de Él, según sus enseñanzas. La Iglesia también predica el bautismo en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el bautismo con el Espíritu Santo como afirmación de Dios para entrar al cielo. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que se unen a esto? Las mujeres congregantes de la luz del mundo no usan joyas, maquillaje ni tienen el pelo corto. Se les enseña a vestir modestamente, lo que significa usar vestidos largos y faldas. Estas restricciones no se aplican a las actividades recreativas, como la natación. Las mujeres usan velo durante las reuniones religiosas. Según una entrevista con una adherente, las mujeres de la luz del mundo son consideradas iguales a los hombres en las esferas sociales y tienen las mismas capacidades para obtener educación superior, carreras sociales y otras metas que puedan interesarles. Sin embargo, no se le permite convertirse en ministras o servir en roles de liderazgo importantes dentro de la iglesia. Muy diferente a la católica, la verdad. A las mujeres se les enseña a someterse a sus esposos. Aarón Joaquín estableció la oración de las 9 de la mañana después de escuchar acerca de una de sus seguidoras que estaba siendo abusada por su esposo católico. Esta oración se convirtió en una dirigida por mujeres. Estas oraciones se consideran una actividad religiosa igual a todas las demás y brindan un espacio de empoderamiento donde las mujeres pueden expresarse y desarrollar un estatus dentro de la congregación. El antropólogo Fortuny afirmó respecto a la oración de las 9 de la mañana que de esto deduzco que si la congregación considera esto como una reunión femenina, estarían otorgando autoridad a las mujeres en el marco religioso o eclesiástico del ritual. Esto entonces las colocaría en un plano de igualdad o ausencia de subordinación a los hombres. Según Fortuny, las mujeres de la iglesia personalizan su atuendo. Las miembros indígenas usan rebozo y otras mujeres, velos especialmente diseñados. Fortuny afirma que usar faldas largas no niega el significado de ser mujer, y aunque subraya la diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres afirman que
que no las hace sentir inferiores. Fortuny afirma que las mujeres describen su atuendo como parte de la obediencia a los mandatos bíblicos que se encuentran en 1 Timoteo 2:9 y 1 Corintios 11:15 para el cabello largo. Las mujeres afirman que el código de vestimenta de la iglesia les hace sentir que honran a Dios y que es parte de su esencia. Fortuny también afirma que los códigos de vestimenta son un signo de una organización patriarcal, ya que a los hombres solo se les prohíbe dejarse el cabello largo o usar pantalones cortos en público. También que las mujeres en ocasiones pueden ser más autónomas que la población general en México. Fortuny dice que la creciente tendencia de mujeres con educación superior que tienen esposos en roles de apoyo también se observa en las congregaciones de Guadalajara y Houston, Texas. Muchas jóvenes miembros dijeron que deseaban cruzar estudios secundarios y algunas le dijeron a Fortuny que eran estudiantes de grado. Se anima por igual a hombres y mujeres jóvenes a ingresar a la educación postobligatoria. Los hombres miembros son más propensos que sus madres a orientar a sus hijas hacia la universidad. La Luz del Mundo no practica la ordenación de mujeres. Según Fortuny, las mujeres pueden ser misioneras o evangelizadoras, el nivel más bajo de la jerarquía eclesiástica. Fortuny afirma que, cito, el rango de diaconisa no es un puesto al que las mujeres comunes pueden aspirar. Dormedi afirma que las dos primeras diaconisas fueron Elisa Flores, esposa del fundador de la iglesia, y Francisca Cuevas. Según Dormedi, las esposas de miembros importantes de la iglesia suelen obtener el rango de diaconisa. Las mujeres son activas y desempeñan papeles claves en la organización y administración de las actividades de la iglesia. Las mujeres que ocupan cargos públicos siempre encabezan grupos de mujeres, no de hombres. Una diaconisa puede ayudar a pastores y diáconos que no pueden administrar la Santa Cena. Todos los miembros de la jerarquía ministerial reciben una remuneración por sus servicios como parte del diezmo de los miembros de la congregación. Al principio del siglo XX, la Luz del Mundo comenzó a promover a mujeres a puestos de relaciones públicas que anteriormente solo ocupaban hombres. A diciembre de 2014, dos mujeres y 3 hombres sirven como representantes legales de la iglesia en el norte de México. Los puestos de relaciones públicas han sido ocupadas mujeres, incluyen vocera, directora de comunicación social y subdirectora de asuntos internacionales. Dentro de las organizaciones civiles operadas por la iglesia, las mujeres también ocupan puestos ejecutivos como directora de servicios familiares de la Luz del Mundo, un centro de prevención e intervención de violencia en Milwaukee, directora de trabajo social y psicóloga del Ministerio del Bienestar Social, directora de la Fundación Samuel Joaquín Flores, presidenta de RECAP de México AC y directora de la Asociación de Estudiantes y Profesionales en los Estados Unidos. La Luz del Mundo enseña principios morales y cívicos como el servicio comunitario, el deber ejercer el derecho al voto y que la ciencia es un don de Dios. Los feligreses no celebran la Semana Santa. Los rituales anales más importantes son la Santa Cena, que se celebra el 14 de agosto, y el nacimiento de Nazón Joaquín, que se celebra el 7 de mayo, en su sede internacional en Guadalajara. La organización de la Luz del Mundo es jerárquica. Encima se encuentra Nazón Joaquín, quien funde como líder espiritual y administrativo de la iglesia, a pesar que sigue en la cárcel. Por debajo de él se encuentran los pastores, quienes deben desarrollar una o más cualidades como doctor, profeta y evangelista. Todos los pastores son evangelistas y se espera que realicen tareas misioneras. Como doctores, los pastores explican la palabra de Dios y como profetas las interpretan. Por debajo de ellos se encuentran los diáconos, quienes administran los sacramentos a los miembros de la congregación. Por debajo de los diáconos se encuentran los encargados, gerentes o supervisores, quienes son responsables de la conducta moral y el bienestar de ciertos grupos dentro de la congregación.
Los supervisores otorgan permiso a los miembros que desean salir de sus congregaciones por vacaciones o para trabajar fuera del distrito eclesiástico. En el escalón más bajo de la jerarquía se encuentran los obreros, quienes principalmente asisten a sus superiores en la obra misional. Una iglesia o grupo no puede satisfacer plenamente las necesidades religiosas de sus miembros. Se denomina una misión. Las misiones dependen de una congregación administrada por un ministro. Un grupo de varias congregaciones en sus misiones forman un distrito. La iglesia en cada nación se divide en varios distritos. En México, varios distritos se unen en 5 jurisdicciones que actúan como entidades legales. Esto está muy confuso, pero La luz del mundo utiliza la arquitectura de sus templos para expresar su fe mediante el símbolo y atraer posibles conversos. Entre los edificios de la iglesia se encuentra una réplica de una pirámide maya en Honduras, una réplica del Taj Mahal en Chiapas y un templo de inspiración grecorromana en Texas. Su templo insignia se encuentra en su sede, la hermosa provincia. Se están construyendo 2 réplicas más pequeñas de este templo en Anchorage, Alaska y en Chile para simbolizar los extremos norte y sur de los esfuerzos misioneros de la iglesia. El templo insignia de Guadalajara es piramidal, que posee una estructura innovadora. Yo hace mucho pasé por ahí y sí está muy bonita. El proyecto comenzó en 1983, cuando el antiguo templo de la iglesia, construido para albergar 8,000 personas, se consideró insuficiente para dar cavidad a la creciente feligresía que asistía a las diversas celebraciones anuales. La construcción empezó el 3 de julio del 83, cuando Samuel Joaquín colocó la primera piedra y se prolongó hasta el 1 de agosto de 1992. El templo fue terminado en gran parte por los miembros de la iglesia. Es un elemento arquitectónico notable en Guadalajara, en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Se invitó a decenas de instituciones, arquitectos e ingenieros a presentar propuestas para un nuevo templo. El diseño piramidal presentado por el arquitecto local Leopoldo Fernández Font fue seleccionado de la lista final de 4 propuestas. Posteriormente, Fernández recibió un título honorífico por esta y otras estructuras. El templo fue construido para albergar a 12,000 fieles y se utiliza para ceremonias anuales. El diseño del edificio representa el poder infinito y la existencia del Dios. Consta de 7 niveles sobre una menora, cada uno de los cuales simboliza pasos hacia la perfección del espíritu humano. En febrero del 91 se instaló una baliza láser para conmemorar el 449 aniversario de la fundación de Guadalajara. En julio del 99, unos meses después de que yo naciera, el pináculo del templo fue reemplazado por la vara de Aarón, una estructura de bronce de 20 toneladas del artista Jorge de la Peña. La instalación de la estructura de 23 metros de largo requirió una grúa especial. El templo principal de Houston, Texas, se inspiró en la arquitectura grecorromana. Es el templo más grande construido por la luz del mundo en Estados Unidos hasta el 2011. Los pilares del templo se asemejan al Partenón. La fachada del edificio está decorada con escenas talladas de la Biblia y 3 vitrales también representan escenas bíblicas. El templo tiene la capacidad para 4.500 personas. El interior cuenta con un suelo de mármol, lámparas de araña, de cristal y paneles de madera. La estructura, con un valor de $18 millones, consta del templo, aula, oficina y una casa parroquial. Junto al templo hay una zona de estar con 14 columnas extensas dispuestas en círculo. Cada columna representa a cada uno de los apóstoles dispuestos en el momento de la construcción, incluyendo Aarón y Joaquín. Ya me confundí. En la parte superior del templo, bajo la vara de Aarón, símbolo de la iglesia que representa el poder de Dios para dar vida espiritual a los creyentes, se encuentra una gran cúpula dorada. Este símbolo también hace referencia al fundador de la iglesia. La construcción del templo comenzó en el año 2000 y finalizó en 2005.
La mayor parte de la construcción fue realizada por voluntarios de la iglesia, quienes aportaron fondos y mano de obra calificada. La estructura fue diseñada por miembros de la iglesia y el diseño fue revisado por arquitectos para garantizar el cumplimiento de los códigos de construcción. Las decoraciones y los ornamentos también fueron diseñados e instalados por miembros de la iglesia. El templo sirve como centro de la congregación para el sureste de Texas. No existe estadística definitiva sobre el total de miembros de la Luz del Mundo. La iglesia reportó 80 miembros en 1929, 75,000 miembros en el 72, 1.5 millones de miembros en el 86 y 4 millones de miembros en el 92. En 1998 la iglesia reportó tener más de 5 millones de miembros en todo el mundo, con 1.5 millones de ellos en México y 30,000 en Guadalajara. La iglesia tiene un ministerio de estadística interno, pero los investigadores no han podido acceder a la información de membresía. El censo decenal mexicano captura la afiliación religiosa, pero no reportó números separados de membresía para la Luz del Mundo antes del 2000, porque al indicar su religión, los encuestadores estaban limitados a seleccionar de una lista de opciones preferidas que no incluían la Luz del Mundo. Después de un cambio que permitió a los encuestadores especificar su religión, si no eran ni católicos ni religiosos, el censo del 2000 capturó a los miembros de membresía de la Luz del Mundo por primera vez, reportando un total nacional de 69,254 miembros de 5 años o más. La Luz del Mundo objetó el formato del censo del 2000, argumentando que discriminaba a los individuos religiosos no católicos, quienes, a diferencia de los encuestados católicos, tenían que indicar específicamente su religión. En 2010, el censo cambió nuevamente la pregunta sobre la afiliación religiosa, esta vez para hacerla completamente abierta, eliminando las opciones predefinidas. El censo del 2010 reportó 188,326 miembros de cualquier edad y el censo del 2020 reportó 190,005 miembros de cualquier edad. Ay, güey, esto es un mundo. La Enciclopedia Cristiana Mundial reporta 430,000 seguidores en México en 2000 y 488,000 en 2010. Con base en el número de congregaciones y el promedio de miembros de congregación, el antropólogo Hugo G. Nutini estimó en 2000 que la iglesia tenía una membresía total alrededor de 1,125,000 seguidores en todo el mundo, con más de 2/3 de ellos en México. En 2008, Fortuny y Williams reportaron una membresía de 7 millones de seguidores en todo el mundo. El antropólogo Ávila Meléndez dice que las cifras oficiales de membresía son plausibles, dado el gran interés que ha generado entre las autoridades religiosas y el seguimiento que recibe en México. En El Salvador, en el 2009, había aproximadamente 70,000 miembros de la Luz del Mundo, que tenía 140 congregaciones con un ministro y otras 160 congregaciones entre 13 y 80 miembros. En 2008 había alrededor de 60,000 miembros de la iglesia en los Estados Unidos. Y permítame. Aunque lo que voy a seguir. Pero como toda secta o culto que conozcamos, también tiene su lado oscuro. La Luz del Mundo ha sido objeto de varias controversias. Los líderes de la iglesia han sido acusados de crear un culto de personalidad, abusar sexualmente de sus miembros y han sido criticados por amasar riquezas y vivir un estilo de vida lujoso e intentar construir ciudades enteras. En 2022, el director de la iglesia y autoproclamado apóstol de Dios, Nazón Joaquín García, se declaró culpable de 3 cargos relacionados con el abuso sexual infantil. En diciembre del 22, HBO y Rain
lanzaron una serie documental original titulada Unbelieved, Surviving la Luz del Mundo, que narra la historia de abuso sexual infantil dentro de la iglesia. Se ha acusado a la Luz del Mundo de tener un culto de la personalidad centrado en sus líderes. Y se ha representado a sus miembros adorándolos. Los líderes de la iglesia son considerados apóstoles, contemporáneos de Jesucristo, y sus cumpleaños se celebran como festividades religiosas. Los miembros de la iglesia a menudo describen ver o escuchar a su líder como una experiencia religiosa. En el 98, la reportera de Los Angeles Times, Mary Beth Sheridan, describió cómo los fieles recibieron a Samuel Joaquín. Dicen: están esperando a sus Moisés. Miles de fieles rompen en sollozos agitados. Otros agitan furiosamente pañuelos blancos y gritan: ¡Gloria a Cristo! ¡Samuel Joaquín ha llegado! Hacia el final de su vida de Samuel Joaquín, los miembros de la iglesia usaban Biblias con sus discursos y epístolas claves añadidos al final. Una de las controversias y que ocurrió tiempo antes de que Samuel Joaquín, Nazón Joaquín fuera arrestado, el 15 de mayo del 2019 se celebró en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México un evento de ópera promovido por la Luz del Mundo, que medios de comunicación como Forbes, El Universal y El Sol de México calificaron como un homenaje a Joaquín García. Al evento asistieron miembros del partido Morena, como el presidente del Senado, Martín Batres. También asistió Salgado Macedonio, que intentó ser candidato gobernador de Guerrero y también está acusado por abuso sexual. Y del diputado federal Sergio Mayer. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se pronunció que el recinto se prestó a solicitud del senador del Partido Verde Ecologista Mexicano, Rogelio Israel Zamora Guzmán, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, y que no se habría tratado de un homenaje, sino de un evento cultural y artístico. Sí, tú cómo no. Y en ningún momento fue dirigido a Joaquín García. El gobierno aseguró que el concierto fue de carácter laico, no sin índole religioso, como aquellos funcionarios que se casaron en el Munal. ¡Qué horror! Bueno, un día después del suicidio masivo del culto Heaven's Gate, el 26 de marzo de 1997, en el noticiero vespertino hecho de TV Azteca, Jorge Erdely Graham, del grupo Antisectas del Instituto Cristiano de México, afirmó que los feligreses podían suicidarse en masa si así lo ordena su líder Samuel Joaquín. Las afirmaciones se centrarían la atención de los medios en el líder de la iglesia, Samuel Joaquín, quien posteriormente sería acusado de abusar sexualmente de niños feligreses. Fueron caracterizados por los eruditos religiosos Gordon Melton y David Bromley como informes fraudulentos de enemigos ideológicos. El líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, y sus familiares, incluyendo a su padre y al líder anterior, Samuel Joaquín, han acumulado millones de dólares en casas de lujo en todo Estados Unidos, incluyendo un parque privado de animales exóticos de 343 acres que en Seguin, Texas, llamado Silver Wolf Ranch, y una casa de lujo en Palos Verdes State. A partir de 2019, el zoológico exótico estaba valorado en $4.1 millón de dólares, que incluye leones, un tigre blanco, aves exóticas, una mansión y un museo adyacente donde se almacena una colección de autos clásicos restaurados. Según un portavoz de la iglesia, el rancho está dividido en dos partes: un zoológico sin fines de lucro registrado a nivel federal y un refugio de rescate de vida silvestre y un retiro familiar privado con temática de zoológico. El portavoz de la iglesia afirma además que la parte sin fines de lucro se financia con donaciones de miembros de la iglesia en Texas, mientras que la parte privada se financia con las ganancias familiares de negocios como una agencia de viajes en Guadalajara. Cosa que no es cierto. En total se dice que el actual director y sus hermanos poseen propiedades privadas de lujo por un valor de
$7,3 millones en todo Estados Unidos. Hasta la fecha se desconoce el origen de su riqueza. Más reciente se alega que el actual director gastó $100,000 en un solo día en una tienda de Beverly Hills y viaja regularmente alrededor del mundo en un jet privado. En Estados Unidos, la Iglesia de la Luz del Mundo ha enfrentado en ocasiones oposición local a sus proyectos de desarrollo y construcción propuestos. En septiembre del 2018, los residentes de Flower Branch, Georgia, se opusieron públicamente al plan de la iglesia de convertir 110 hectáreas en un desarrollo multiusos llamado Ciudad de la Luz del Mundo. Un proyecto propuesto incluiría numerosos edificios como un mercado, una plaza, una escuela, un centro cultural y 4 hoteles. El portador de la iglesia, Jack Freeman, describió el proyecto como el primer esfuerzo de la iglesia por construir ciudades donde se cultiven los valores que distinguen a los seres humanos, donde las personas vivan en un ambiente de paz, equidad, solidaridad y sobre todo sobre los principios de que los seres humanos pueden lograr la armonía de la convivencia aplicando los estatutos de sana convivencia que el Señor Jesucristo dejó en sus enseñanzas a sus apóstoles. Los residentes también iniciaron una petición en change.org y un grupo de Facebook para concienciar sobre sus preocupaciones. La iglesia también está planeando construir proyectos similares en El Salvador y Costa Rica. Hasta diciembre del 2022, la iglesia no había presentado una solicitud de reforzamiento en el sector al secretario municipal de Flowery Branch, que sería necesaria para avanzar con el proyecto de desarrollo. Y esto es mucho, y apenas vamos en la mitad y aún no llegamos a lo más fuerte. En 1995, La Luz del Mundo adquirió una guardería desocupada en una zona comercial de Ontario, California. La iglesia planeaba usarla para actividades religiosas y se le aseguró que podían hacerlo siempre que se cumplieran los requisitos de construcción. La ciudad aprobó entonces una ley que exigía a todas las nuevas organizaciones religiosas obtener un permiso de uso condicional para operar una iglesia en zona comercial. En 1998, La Luz del Mundo solicitó dichos permisos, pero los residentes se opusieron a los planes. María de Lourdes Argüelles, profesora de la Universidad Claremont Graduate y miembro de la Junta Directiva del Instituto Cristiano de México, encabezó la oposición contra La Luz del Mundo, a la que calificó de secta destructiva. Dijo haber visto a niños y adolescentes trabajando en el lugar durante la noche en condiciones precarias. Los funcionarios de Ontario se reunieron con los residentes que se oponían y comenzaron a investigar la iglesia, consultando con las ciudades donde La Luz del Mundo tenía templos, pero no encontraron problemas. Tras considerar cuestiones de zonificación y alegar problemas de tráfico, estacionamiento y perturbación de los planes económicos para la zona, la ciudad denegó el permiso a la iglesia. La Luz del Mundo demandó a la ciudad por negarle el uso de su propio edificio para servicios religiosos y por presunta violación de sus derechos civiles. El caso se resolvió extrajudicialmente a finales del 2004 y la ciudad acordó pagar a la iglesia unos $150,000 estadounidenses en efectivo y créditos por cuotas. El caso no se llevó a los tribunales porque los funcionarios y abogados de la ciudad concluyeron que lo más probable era que la ciudad perdiera el caso y gastará más dinero del acordado. La Comisión de Planificación de Ontario aprobó los planos revisados del templo el 26 de febrero del 2008, señalando que la iglesia había atendido las preocupaciones de los vecinos. La iglesia recibió el permiso de construcción el 22 de diciembre del 2010 y en julio de 2019 el templo seguía en construcción. Según Port Fortuny, los miembros de La Luz del Mundo, al igual que los de otras denominaciones protestantes, son tratados como ciudadanos de segunda clase.
afirma que en México se les llama secta de forma ofensiva. Rodolfo Morán Quirós, sin relación conmigo, sociólogo, afirmó que la discriminación iniciada por la Iglesia Católica, que en el pasado impulsó a la luz del mundo a establecer su comunidad en hermosa provincia, continúa en México. Se dice que Aarón Joaquín, fundador de la iglesia, fue golpeado por cristeros y encarcelado por el gobierno por predicar en un espacio público. En 1995, mientras miles de feligreses viajaban a la celebración de la Santa Cena en Guadalajara, varios miembros de una comunidad vecina apoyada por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez protestaron por el uso de escuelas como albergue temporal para los peregrinos. Los manifestantes afirmaron que tras la ceremonia, las escuelas quedaron en completo desorden. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas presentaron evidencia fotográfica a la prensa para contradecir estas afirmaciones. Según el portavoz de la iglesia, Armando Maya Castro, muchos estudiantes que son miembros de la Luz del Mundo son discriminados y castigados por negarse a participar en celebraciones y costumbres relacionadas con el Día de Muertos en la escuela. En un caso reportado por un periódico mexicano, La Gaceta, una miembro de la iglesia que viajaba en un autobús que fue empujada por otro pasajero, quien luego se santiguó sobre el miembro, fue llevada quien luego se santiguó porque la miembro llevaba una falda larga. El 25 de julio del 2008, un funcionario público selló la entrada a un templo de Puerto Vallarta, atrapando a la congregación adentro hasta que los funcionarios retiraron los sellos. Este incidente ocurrió debido a quejas de personas a quienes no les gustaba la presencia de la iglesia en el área. El reportero Rodolfo Chávez Calderón declaró que la Luz del Mundo estaba cumpliendo con las leyes locales. Muchas mujeres miembros de la iglesia han enfrentado discriminación y abuso verbal en autobuses, escuelas y hospitales. A los miembros de la iglesia que eran pacientes en un hospital mexicano se les negó el acceso a sus ministros en 2011. El hospital requería permiso del clero católico para que los ministros de la Luz del Mundo pudieran visitar a los pacientes. Los ministros de la Luz del Mundo informaron que el sitio de un templo recién construido en Silao fue objeto de acoso, vandalismo y amenazas físicas debido a la intolerancia religiosa, lo que los llevó a solicitar mayor protección policial. En febrero del 2012, 70 ministros de la iglesia de diferentes países comparecieron ante las autoridades mexicanas en Guadalajara para denunciar la falta de protección policial para los residentes de la iglesia en la ciudad después de una serie de ataques que dejaron a varios miembros hospitalizados. Pero el mayor escándalo, y por el cual es más conocida esta iglesia, es de los más aterradores del mundo: sus escándalos de abuso sexual. Voy a darme un sorbito. Porque esto es muy grande. El 26 de diciembre del 42, Guadalupe Avelar, una joven de 13 años, acusó a Eusebio Joaquín González de abusar sexualmente de ella y luego amenazarla. Según Jorge Erdeli y Lourdes Argüelles, Avelar tuvo un hijo, Abel Joaquín Avelar, quien Joaquín González más tarde reconoció y registró como tal. Luego de la muerte de Joaquín González, Abel Joaquín Avelar huyó del grupo sintiéndose amenazado. En 1997 y 98, Moisés Padilla, un joven miembro disidente de la Luz del Mundo, fue entrevistado por varios antropólogos y psicólogos de América Latina. Entre otros testimonios, dio una descripción detallada de una ocasión en la que, siendo menor de edad, fue drogado y víctima de abuso sexual por parte de Samuel Joaquín Flores. Poco después, según Los Angeles Times, Padilla fue secuestrado y apuñalado 57 veces. En 1997, un grupo de mujeres presentó acusaciones de haber sido violadas por Joaquín Flores. Después de iniciar una investigación formal por el medio del Departamento de Estado de Libertad Religiosa y la Fiscalía Estatal, las autoridades mexicanas afirmaron que, debido a que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, 20 años, para un reporte inicial, era improbable que el caso se llevara a juicio.
Los investigadores concluyeron que los recursos y nexos políticos explican la impunidad de los abusos sexuales y la violación de derechos humanos que han ocurrido dentro de la organización. Ese mismo año, la iglesia fue acusada en la televisión mexicana por varios testimonios de abuso sexual por parte de mujeres pertenecientes a ella. Tales acusaciones fueron presentadas por el Instituto Cristiano Mexicano de Anticultos, que exigió la revocación del reconocimiento de la Luz del Mundo como iglesia. Pero las más grandes salieron a la luz el 4 de junio del 2019, cuando el actual líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y la coacusada, Susana Medina Oaxaca, fueron arrestados por agentes oficiales de la Oficina de Investigación de California después de su vuelo fletado desde México aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Una tercera acusada, Alondra Ocampo, fue arrestada en el condado de Los Ángeles, mientras que una cuarta coacusada, Acela Rangel Meléndez, sigue prófuga hasta la fecha. Perdón. El Departamento de Justicia de California alega que entre 2015 y 2018, Nazón Joaquín y 3 coacusados cometieron 26 delitos graves, entre ellos trata de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de una menor. Antes de que se le negara la libertad bajo fianza, la fianza de Nazón Joaquín se fijó en $50 millones debido a los temores de que sus seguidores pudieran recaudar suficiente dinero para liberarlo y que luego huyera del país. Según el fiscal general de California, Javier Becerra, la fianza es la más alta jamás impuesta a alguien en el condado de Los Ángeles. La Luz del Mundo ha negado las acusaciones de su líder hasta la actualidad. El 7 de abril, los tribunales de apelaciones de California desestimaron el caso contra Nazón Joaquín por motivos de procedimiento. La Fiscalía General volvió a presentar los cargos contra Nazón Joaquín el 30 de julio del 2020. La coacusada Alondra Ocampo se declaró culpable dentro de 4 delitos graves relacionados con el abuso sexual a menores el 13 de octubre del 2020. Ocampo alega que Samuel Joaquín Flores, exdirector de la iglesia y padre de Nazón, la violó durante su viaje a Guadalajara cuando tenía 8 años y que sufrió años de abuso sexual siendo menor de edad. La ex asistente de Nazón, una testigo denunciante identificada como Jane Doe 4 por los fiscales, alega que fue violada por Nazón y que se convirtió en acosadora sexual de un grupo de niñas en Guadalajara. Nazón Joaquín, quien originalmente enfrentaba 23 cargos, se declaró culpable de 3 cargos relacionados con abuso sexual infantil el 3 de junio del 2022, justo antes del inicio de su juicio en lunes. Tras declararse culpable, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles condenó a García a casi 17 años de prisión y se le exigió registrarse como delincuente sexual de por vida, porque llegó a un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, a pesar de su declaración de culpabilidad, sus seguidores le permanecieron leales, considerando su encarcelamiento como una prueba que fortalecería a la iglesia. Actualmente, Nazón sigue en prisión. Sigue ejerciendo como líder de la iglesia y sus adeptos han abogado y mostrado su apoyo a pesar de las evidencias en su contra, ya que alegan que los acusadores solo buscan beneficio económico y perjudicar a la iglesia. Recientemente, el 10 de septiembre del 2025, o sea, este mes y hace unas semanas, la ciudad de Nueva York acusó formalmente a Nazón Joaquín García, a miembros de su familia y a la iglesia de conspiración de crimen organizado por más de 20 años. Entre la acusación se encuentran cargos por trata de personas, producción de pornografía infantil, destrucción de evidencia y conspiración para cometer crimen organizado. La fiscalía sostiene que el líder religioso, actualmente encarcelado en California tras declararse culpable de abuso sexual en 2022, no actuó solo, sino con la colaboración de al menos 5 personas cercanas a él,
incluyendo familiares y miembros claves de la congregación. De acuerdo con la acusación, Naasón y su círculo más próximo habrían utilizado su posición religiosa para manipular, silenciar y someter a fieles, incluidos menores de edad, bajo el pretexto de deberes espirituales. Las víctimas habían sido obligadas a mantener relaciones sexuales con el líder, amenazadas con la condena divina o con represalias dentro de la comunidad si hablaban. Aunque ya cumple una condena de 16 años y 8 meses en California, estos nuevos cargos federales podrían resultar en una sentencia mucho mayor, e incluso en el traslado del caso a otra jurisdicción para su juicio. Hasta el momento, la Iglesia de la Luz del Mundo no ha emitido una declaración oficial, nunca lo harán, sobre esta nueva imputación. Sin embargo, en otras ocasiones se ha retirado su respaldo a Joaquín García, a quien considera su apóstol y líder espiritual. El caso reabre un debate sobre el poder religioso y su uso para encubrir dinámicas de abuso sistemático, como recientemente vimos con el documental del Padre Maciel. Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación internacional más amplia, dado que la Iglesia tiene presencia en más de 50 países. Actualmente existen 3 documentales sobre el lado oscuro de esta Iglesia, que son La oscuridad de la luz del mundo, que está en Netflix, Detrás del velo, sobreviviendo a la Iglesia de la Luz del Mundo en HBO Max, y El Apóstol, el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo en ViX. Y este fue el oscuro caso de la secta mexicana conocida como la Iglesia de la Luz del Mundo. Una secta súper horrible que, sin importar que su líder está preso, sus seguidores siguen siendo fieles a él y han desaprobado o revictimizado a las acusadoras. Bueno, pues la verdad no sé mucho qué decir. Esta iglesia me asqueó. Por fin me lograron, me rompieron mi corazoncito horrible y terrible. Pero bueno, ¿sabían ustedes de esta iglesia? ¿No conocían este caso? ¿No lo conocían? Siempre es algo nuevo que aprender cada día. Bueno, pero con esto terminamos el mes de septiembre, el especial que siempre hacemos de casos mexicanos, ya que la siguiente semana empezamos con nuestro maratón de octubre, en el que contaremos casos no precisamente de terror, pero que son tan terribles y aterradores que parecen sacadas de películas de ficción. Pero por mientras, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.